Buenos días, sus señorías. A ver, tengo esto un poco abandonado, pero es que las cosas funcionan como les da la gana. Por un lado, me he embarcado en mi famoso programa Soprano, que va progresando, pero que resulta que es una tarea inmensa. Y al mismo tiempo quiero terminarlo o por lo menos dejarlo funcional antes del día 15. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación. Porque en noviembre quiero escribir una novela. Vale, sí, ya lo sé, ya, vale, sí. Lo que el mundo necesita. Otro jubilado imbécil escribiendo cosas que nadie lee. Va. Sí, lo sé, de acuerdo. Pero es un viejo sueño que se me frustró cuando me jubilé. Yo quería de niño ser escritor, imagino que como todos. Y llenaba cuadernos escolares que empezaba a escribir con muy buena letra en la primera página y que poco a poco parecía en el diario de un médico psicópata, con historias, aventuras y cosas. Bien, todo aquello, niñeces, tonterías, no tiene nada que ver, pero se te queda la espinita toda tu vida. Siempre he sido aficionado a escribir y descubrí los blogs. En internet tengo un par de blogs por ahí, ahora os citaré alguno, como una especie de autobombo que me doy para que la cosa sea más interesante. Entonces, cuando me jubilé, repito, quise escribir y el programa Soprano, ya os lo conté, era la herramienta y en aquel momento, para 2021 creo que fue, terminé la última versión y descubrí que no, que escribir así sin más, no. En el año 22 descubrí que existe una cosa que es el NaNoWriMo, que es el National Novelist Writing Month. Vamos a ver, os lo puedo enseñar hasta cierto punto. Si aquí buscamos el NaNoWriMo, uy, me lo he mezclado, perdón. Esto, esto es un movimiento que inventó no sé quién, pensando que como noviembre es el mes más tonto, que no hay nada que hacer, así lo han decidido ellos. Entonces, lo que hay que hacer es escribir el primer guión de una novela, mínimo 50.000 palabras, durante noviembre. Y decidieron que noviembre era el National Novelist Writing Month. En el año 22 lo intenté. Los primeros 10 días o así, bien, hasta llevaba ventaja. Luego la vida pasa y te van hundiendo en la miseria de tener que hacer otras cosas o en la alegría de tener otras cosas que hacer que no sea sentarte a escribir mierda. Y lo dejé. Bien, pero se me volvió a quedar la espinita. Ya tenía dos. Nunca he escrito una novela y no terminé el NaNoWriMo. Este año he decidido que lo voy a hacer otra vez, pero mi programa del soprano está hecho una braga. Está en mantillas, destrozado, en estado lamentable. Y entonces, a ver que quite esto, porque si quito estoy leyendo y hablando y ya sabéis que se me cortocircuita el cerebro. Y entonces, eso, que estoy con el programa a tope y no tengo tiempo casi para hacer vídeos. Simultáneamente, ahora que se han pasado los calores locos de la Mancha Manchega, me ha vuelto a entrar la pasión de la moto. Y estoy dándome mis paseitos en moto y cosas en los ratitos libres que me deja el soprano. Y bueno, dije, no, 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 hay que sacar al abuelo Cebolleta. Y entonces me vine a ver las cosas que tengo ahí, las anécdotas de los viejos tiempos de informática, y me encontré que tengo una que es cuando me dediqué a recorrer Castilla-Mancha para arriba y para abajo en todas direcciones y repetidas veces con mi moto cargada de ordenador. Y lo pensé y dije, sí, pero vale, ¿y si os endoso una cebolletería de la historia de las motos? O sea, mi historia con las motos. Seguro que me mandáis a la mierda.
porque en principio no tiene nada que ver con la informática, solo tiene que ver conmigo y con las motos, si es que os gustan las motos. Dicha esta introducción, y el próximo Cebolleta os contaré las anécdotas de mis viajes en moto con los ordenatas, que esas sí tienen que ver con la informática, pero esta de hoy no. Esta de hoy os hablaré solo de las motos. Y como eso me marcó y me ha marcado durante muchísimos años en mi vida. Así, ¿por dónde empiezo? Por el principio. En el colegio, cuando llegas a los 14, 15 años, los niños de papá, los que tienen pasta, tienen, o tenían, hasta os estoy hablando del año antes de morirse Franco. O sea, muy antes, muy viejunos. Pero ya había motos, había sobre todo marcas españolas. No creo recordar que Honda intentó meter un ciclomotor que era de 4 tiempos y que aquello era una castaña, que no. Lo único bonito que tenía era el ruido, ser 4 tiempos. Pero ahí lo que molaba eran las Bultaco, las Montesa y no me recuerdo qué. Y las. Había otra marca. No me acuerdo. Y por algún misterio, lo que molaba entre los niños de papá eran las motos de motocross, de baja cilindrada, de 49, porque ya te digo, la estoy hablando de menores de edad, y eran como ciclomotores, pero para hacer motocross. Gente que no había pisado el campo en su vida para nada. Perdón. Entonces yo no era niño de papá, yo no tenía moto, y eso se me quedó grabado hasta el infinito. Cuando cumplí 18 y me fui de mi casa y con mi primer sueldo pagué la entrada hacia una moto. Era mi moto. ¿Qué moto? Pues no os riáis. Era esta. Qué bonita. Una mobilete, ciclomotor, claro, mobilete, que tenía, en aquella época era obligatorio los pedales y era obligatorio ya por ahí atrás un botón que estirabas y funcionaba como si fuera una bici, pero con motor, claro, y demás. Y a mí me encantaba. Por fin tenía moto. Luego, como anécdota más adelante, le tuve que cambiar el asiento porque me eché novia. La que hoy sigue siendo mi mujer. Y este asientillo es de uno. Así que encontré que vendían unos asientos grandotes así para dos. Y aunque en aquella época estaba prohibido ir dos en la moto, pero yo llevaba a mi novia. Nunca nos pusieron multa por ello. De hecho, ay, 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 romanticismo total. Le pedí matrimonio cuando íbamos montados en la motejo esta. O sea, que ya, como veis, las motos tienen parte importante en la vida. Vale. Después de esta vinieron otra serie de ciclomotores, unos más feos. Fue histórico ¿qué marca era? Derby, un ciclomotor Derby que era como un tanque, estaba hecho de acero, placas de acero, pesaba no sé cuántismo y andaba y tenía unas ruedas así de grandes. Y bueno, pues ese me duró muchos años y de hecho cuando nos casamos íbamos al supermercado que estaba como a, o sea, medio kilómetro, íbamos con el ciclomotor, los dos montados en la Derby y volvíamos llenos de bolsas entre las piernas, colgando de los brazos, iba conduciendo con las bolsas del Mercadona colgando así de los brazos. No era Mercadona, en aquella época era Plica. Y bien, pues eso, una serie de ciclomotores. Llegaron mis hijos y para ellos, claro, había el momento, pues compré más ciclomotores. Hubo un momento en casa que teníamos, creo que 4 ciclomotores en marcha, los 3 de mis hijos y uno para mí, y, y alguno, un dado como chatarra metido en un garaje. Muchos ciclomotores. He encontrado una foto que me ha hecho mucha gracia, que ha sido, a ver si os la enseño, no, para acá, ha sido esta. Este es mi hijo el pequeño, el primer día que montó en un ciclomotor, que este era el que llevaba su hermano, o yo, no me acuerdo, no, el mío era plateo, el de su hermano, y que se acababa de dar una leche con él porque era el primer día. Cuando fue a dar la vuelta, pues pumba. Pero aún sonreía el tío. Cuando este muchacho aprendió,
le pasé este ciclomotor y yo me compré una 125. A ver si aparece. Esta, que ya era una moto. 125, una Honda Shadow. Que la habían puesto esteroides, le habían puesto los puños gordos, la cúpula, que en principio no llevaba, tres faros, de los cuales solo funcionaba uno porque era ilegal ponerle tres. Los catadióptricos, no, los intermitentes sí eran suyos nativos. Y el respaldo, y era chula, 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 chula. Es la única moto que he tenido con la que la gente por la calle me decía, ¿me puedo subir y hacer una foto? Como si fuera una Harley de las... Y esta me duró, ay, la pobre, me duró 3 meses. ¿Por qué? Porque me metí, una vez que ya tienes moto, empiezas a picarte, te entra la curiosidad. Toda la vida los ciclomotores habían sido los primeros una necesidad de la infancia satisfecha y los siguientes un medio de transporte. Pero cuando pillas una moto, aunque sea 125, y empiezas a cambiar de marcha y empiezas a salir de la ciudad y me metí en los foros de moteros y me conocí gente y los moteros todos tenían en los foros motos gordas y yo iba y a los 3 meses me fui a una quedada. Las quedadas de motero gloriosas. Fuimos mi hijo ese de la foto de antes y yo, mira el asiento que le tocaba al pobre, de Albacete a Cuenca en esta 125. Ni os cuento. En los puertos de montaña, que hay un par llegando allí, la pobre 125 con mi tonelaje, que siempre he estado rozando entre 120 y 130 kilos, y los 80 o 90 que pesaría mi hijo, la pobre moto, gemía, sufría, lloraba, pero fuimos a la quedada aquella y nos lo pasamos pipa. Pero pipa total. A los moteros en conjunto, al principio, son buena gente. Ay, el gato. Luego fui a otra quedada también con esta, ya con más experiencia de haber conducido con esta moto y con mi mujer, y también nos lo pasamos pipa. Y decidí que no, que era muy pequeña esta moto, no podía seguir a los demás cuando iba de ruta, no tenía. Así que me pasé, no, me saqué el carnet, claro, yo no tenía carnet de moto, tenía esta porque en aquella época fue cuando abrieron el tarro de que con el carnet B se podían llevar hasta 125 y me saqué mi carnet de moto a la primera, que lo sepáis, y después inmediatamente me compré esta moto. Toma motaca. Esto acababa de salir al mercado, un Yosun Águila 650, que era una delicia total. Tenía un sonido de la leche, este super tubo de escape era el copón, y era una puta mierda que te cagas. La tuve 8 meses, y de los 8 se tiró más de 3 y medio, una moto recién comprada en el taller. Se me llegó a soltar el manillar, menos mal que me di cuenta cuando estaba emparado porque los tornillos estaban hechos de plastilina. Una mierda moto. Claro, es lo que pasa cuando te compras la barata con todos sus pecados de juventud de acabar de salir al mercado. Como anécdota, no sé si buena o mala, esto que veis aquí es el... Uy, estoy pensando que con mi careto gordo este, cuando empecé a hacer aquí la mierda de enseñaros fotos, la foto a ver, de la mobilete, seguro que cuando os decía lo del asiento ni se veía, exacto. Me quito de en medio. El asiento de la mobilete era así y yo le puse uno gordo, como os decía antes, para poder irnos. Ay, 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 ay. Es que me hago viejo, perdonad. Y entonces lo que os decía, esta es mi mujer, mirad qué guapa, en aquella época sigue siendo guapísima, pero ya no se quiere acercar a las motos ni con un par. Os contaba que esto que tiene aquí la moto es el marcador electrónico, todo electrónico, nada de agujitas y nada de a quitarla, que luego se entere que le ha puesto, me echará. Nada de agujitas ni de cosas de esas. Y saliendo de viaje, mira tú, íbamos de Albacete a pasar un fin de semana en Teruel, donde íbamos a recorrer allí.
en Teruel o no, Teruel no, la Huesca. Pues en saliendo de Albacete, todo lo que había, flash. Te quedas con una moto del siglo XIX. Ni sabes cuánta gasolina tiene, ni cuántos kilómetros vas, ni nada. Y no tuve más remedio que, que no voy a abortar el viaje por esa tontería, claro. Así que nos fuimos hasta Teruel, rulamos y volvimos conduciendo a ciegas, pero, y esa es la parte buena, ahí es donde aprendí a conducir. Yo hasta ese momento iba conduciendo según los letreros y alucinaba de cómo corría la gente. Y porque, claro, tú llegas con tu motillo y ves ahí una curva, y ves el cartel que dice 70 y miras tu marcador y haces 70. Y así voy bien y no me pasa nada y no. Pero claro, resulta que la mayoría de la gente tomaba las curvas mucho más rápido porque hay muchas curvas que están, no sé cómo decirlo, sobreprotegidas en cuestión de velocidades. Hay curvas que las puedes pasar sin pestañear, sin arriesgar y sin correr ningún peligro a 90 cuando están marcadas que a 70. Hay otras que no, ¿eh? Ojo, eso hay que sabérselo. El caso es que en aquel viaje ciegas y con toda la historia todavía me enamoré más del rollo de la moto. A los pocos meses fuimos a Pingüinos. En el año 2006, creo que era el 25 aniversario de Pingüinos. Todavía tengo por ahí los pines y las chapas que nos dieron y también nos lo pasamos pipa. ¿Para qué os voy a mentir? Eso es una juerga, acampar, muerto de frío. No teníamos equipo, en aquella época no tenían ni traje de motero. Iba con los pantalones del pijama, los pantalones del chándal y encima los vaqueros. Y de ropa lo mismo. Acá, mi abrigo de todos los días, con camisetas y cosas. Salimos y había niebla. Y con la niebla se te hace una capa de hielo en el casco y no ves nada. Así que tienes que levantarte a ver a pelo y con la niebla se te van congelando las cejas y las pestañas y vas viendo cómo el hielo crece, crece y tienes que ir limpiándote los ojos porque... Y todo eso era divertido. He visto hombres de 40 años llorar de dolor cuando llegábamos a las gasolineras y se metían las manos debajo del aire caliente del baño porque iban con las manos congeladas. Yo no llegué a tanto, pero y todo eso era divertido y me encantó y seguí con las motos. Lo que pasa es que ya os digo, la Yosun Águila era una mierda pinchar en un palo y entonces me compré y tonto de mí no he encontrado ninguna foto que mostraros como los que se van de viaje y no hacen bizums. No he encontrado ninguna, pero me compré una que era igualita que esta, solo que en vez de blanca era gris. Y esa moto fue mi moto. Con esa moto hice 60.000 kilómetros en los años siguientes, recorrí toda España, llevé ordenadores, ahí llevé la modernidad a toda Castilla-Mancha, estuve y fue, uy, ahora que me fijo, aquí están las patorras de mi churri. Mm, es que era agosto cuando compré esta. Y llegó Zapatero con su crisis del 2011 y al del 2012 vendí la moto. Y entonces he pasado un periodo no sin moto gorda. He pasado un periodo de 11 años en los cuales, desde el 2011 al 2023, no he tenido. ¿Qué pasó el 2023? O sea, el año pasado. Pues aquí me pongo sentimental. No sé cuánto llevo grabando, madre mía, no sé. Creo que llevo ya 19 minutos, dices tú, tío. Pues os lo cuento muy despacio y con esto termino este vídeo de introducción al mundo de las motos. Ocurrió que estaba yo muy feliz, una vez pasados las traumas y las historias de jubilarte. Me jubilé en el 19 y pasé la pandemia encerrado en casa, lo cual estaba muy bien porque este es el patio de mi casa y esas pandemias se pasan de maravilla ahí metidito. Esto es una higuera, por cierto, mirad los higos, qué hermosos que están. Y aquello de allí otra. ¿Por qué os cuento lo de la otra? Porque yo estaba muy feliz, me levantaba por las mañanas.
sin prisa ninguna, me cogía el café y me salía a mi sitio favorito, que es este que se ve aquí, aquí enfrente de esta otra higuera. Y ahí me tomaba mi café, escuchando, sobre todo me encantan las arias barrocas de Philippe Jaruski, cantando a Vivaldi, cosas así. Y mientras tanto los pajaritos veía amanecer, me tomaba mi café. Después me iba a programar, porque ya había decidido que nada de escribir ni leches de esas, lo mío es programar, pues yo a programar. Luego me encanta cocinar y no voy a hacer un blog de cocina, lo siento, pero me encanta cocinar y entonces me ponía, hacía la comida, comíamos todos en el jardín, porque mis nietos viven aquí, hay dos casas, pues una de ellas viven mis nietos y en otra vivo yo, y comíamos todos juntos y luego me echaba la siesta y luego programaba más y luego nos salíamos a cenar bajo las estrellas en el jardín y luego Netflix o la MMA y entonces dormía y entonces al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y empiezas a pensar que tu vida es una puta inutilidad, que no estás haciendo nada. Y ocurrieron dos cosas, dos. Por un lado, un hijo mío se compró una moto y no hacía más que llamarme a pedirme consejos a mí, como buen motero. Bueno, no he contado que lo que sí he mantenido teniendo han sido ciclomotores. Tengo por ahí, bueno, ya no, 125. Tengo un scooter 125 para los desplazamientos. Y mi hijo se compró una 125 y me llamaba y me decía, yo, sí, pero yo no tengo moto ya. Y por otro lado, empecé a notar esas grietas en el paraíso de decir, joder, es que no hago nada, es que... Y un día me leí un poema de Dylan Thomas, que es un poema que he leído y que conozco de toda la vida. Dylan Thomas es del siglo XIX. Y, y del que solo voy a citar es un poema que dedicó a su padre y en el cual su padre ya con 80 años, pues el hombre se había rendido. Estaba ya más que deseando morirse. Y entonces el Dylan Thomas le escribió un poema en el cual hay dos versos que os cito de memoria, si está mal no me lo digáis, que dice algo así como lucha, o sea, o rabia es la palabra que utiliza él. Rabia contra la muerte de la luz. La vejez debería arder y luchar contra la muerte de la luz. No te entregues dócilmente a esa buena oscuridad. Y eso me tocó, porque eso lo había leído yo mil veces. De hecho, uno de los poemas, el que da título a mi primer libro, es un poema dedicado a mi padre y que es una especie de refrito de ese mismo poema que no tiene nada que ver, pero que él estaba presente. Y lo leí y, oh sorpresa, me identifiqué con el padre, no con el Dylan Thomas. Es decir, alguien que se ha entregado dócilmente a la, no todavía a la muerte de la luz, gracias a Dios, todavía me quedan años, pero espero. Pero sí que ya no tenía más ilusión ni más nada. Me, me contentaba con que todo siguiese así, cosa que no ha sido así. Evidentemente, la vida le encanta darte patas en los cojones cuando estás descuidado. Y no todo ha seguido así, ni mucho menos. En estos, estoy hablándome a tú del 23 aquí. Madre mía, lo que han cambiado las cosas. Eso es otra historia. El caso es que yo dije, no puede ser, no puedo estar así para siempre. No puede ser que mi vida ya solo sea esto, ver pajaritos y desayunar hasta que me muera. Tengo que volver a recuperar algo. Tengo que... Y cuando estaba con esas, me mandó mi otro hijo un enlace de motos de segunda mano y mientras yo estaba enseñándole trucos de magia con las cartas a un amigo y según bim bom me suena el teléfono, lo cojo, lo miro y dice, mira qué motos, y le digo yo, la segunda foto, la blanca, pídemela, sin más. Y así fue, la pedimos y al cabo de una semana la tenía en casa. Es esta de la foto, naturalmente. La he llamado, en honor al poema de Dylan Thomas, la he llamado La Pataleta.
porque es la que no me voy a morir sin patalear por lo menos una vez más. Y el pataleo este será el último, este de la moto, pues no sé. Pero ese año, según la recibí, me armé de valor, me compré ropa motero, porque ya no tenía, y le hice a la moto 9.000 kilómetros entre septiembre, que fue, la recibí a últimos primeros de septiembre, pues entre septiembre y diciembre le hice unos 9.000 kilómetros, la mayoría bajo la lluvia, el viento y demás, que a esta edad ya no es tan divertido como antes, os lo juro. Pero bueno, lo hice. Me reencontré con las motos. Sé un miedo que te cagas, porque cuando te compras la primera moto, tienes un miedo terrible, pero es a lo desconocido, sin más. Y entonces, pues si pasan las curvas a 50, cuando dicen 80, te da lo mismo. Y poco a poco, vas cogiendo tu marcha y vas. Pero cuando ya has pasado por ahí y vuelves, estando absolutamente desentrenado, te encuentras con que llegas a la curva que pone 70 y que cuando eras novato pasabas a 50, pero cuando eras muy machote pasabas a 95 y dices, ay Dios mío, me mataré, no me mataré. Y al cabo de unas cuantas semanas, meses, recuperé mis viejas habilidades y en aquellos viajes que os cuento que hice, fui a Galicia, fui a los Pirineos, fui a Málaga. Por cierto, un consejo, nunca volváis a los sitios que os brillen en la memoria. Dejadlos que brillen ahí, no volváis. ¿Y cuánto llevo? Ay, ya, me he pasado 27 minutos, no voy a llegar a los 30. Y así ahora me estoy dedicando a lo de las motos. Luego os contaré anécdotas relacionadas con la informática, en las cuales con una moto igualita que esta me llevaba yo hasta 5 ordenadores montados. Pero eso será otro día, perdonad a este viejo. Esto, bueno, una cosa hay. Tengo y puedo contar muchas anécdotas de este mundo de la moto y demás que imagino que no os interesan un pepino, o sí, pero si os interesan, no me gustaría hablar al desierto. Decidme si os... Oye, mira, ya estoy siendo un youtuber de esos, ¿no? Dejadme en los comentarios si queréis más vídeos como este y cosas así. No tengo cámara para hacer vídeos montados en la moto, que eso hay que comprarse una cámara y ahora como pobre jubileta que soy no tengo cámara, ni os voy a abrir un crowdfunding para que me mandéis pasta y que me compre una. No hay peligro. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo que sí tendrá que ver con la informática, espero, y que disfrutéis si es eso posible.